Ozzy Osbourne, si se mereció o no el minuto de aplausos. Y por cierto, bueno, ¿sí o no? Cuando murió Silvia Pinal hubiera yo dicho perfecto. Digo, no sé si hicieron algo. Perdón, la última figura de la época de oro del cine mexicano, una superestrella. Pero no estamos en Inglaterra, me parece, de hecho, una nacarra. Ya esta fue la última vez de ese reencuentro, pero ese reencuentro se dio años antes, y años antes hubo de hecho como 2 giras con Ozzy, cantando a duras penas, que tampoco, hay que decirlo, ahora sí hay que ser claros, él era un ícono del heavy metal, pero tampoco vamos a hablar que era, no sé, quién del heavy metal alcanza notas altísimas. Yo por ese disco conocí el Tianguis Cultural de Chopo. No, lo que pasa es que ese disco de Duran Duran, cuando yo fui a La Pantera y me regalaron mi bonche de discos, yo estaba desilusionado porque dentro del bonche no venía precio del Seven. Y era imposible de conseguir. Y entonces me dijeron, no, hay un lugar en la ciudad que tú puedes ir y te cambian los discos. Ajá. Te los cambian. Y era el Tianguis Cultural de Chopo. Bueno, otra vez estamos aquí en 50 y pico con Sergio Zurita. Mi estimado Sergio, de verdad un placer platicar contigo. Yo me moría de ganas de platicar en una mesa con Sergio Zurita. Es un agasajo. Lo hicimos en la redacción del periódico El Economista y en radio, pero ahora en la nueva modalidad digital es un agasajo. Muchas gracias, mi querido Heriberto, igualmente. Oye, de este lado tenemos a Salvador Cautlazueli, que los últimos años pues lo vemos ahí haciendo un programa en el canal del Congreso, de Quórum y todo ese asunto. Tiene un programa ahí que se llama El Pleno, y es él en un jacuzzi con tres playmates. Ese sería genial. Oye, es el pleno puro. Nuestros políticos, hay que dedicarles un programa a nuestros políticos, porque, a ver, ustedes que son grandes melómanos, ¿cómo vieron lo del minuto de aplausos para Ozzy? O sea, yo sé que es un gran tipo, lo que significó para su ciudad, para el que nació con el metal y todo eso. Pero de verdad tenemos tiempo en esa cámara como para eso. Lo que pasa es que recuerda que en esos días precisamente se estaba discutiendo los descubrimientos de nuevos enlaces entre políticos y elementos criminales. Entonces, pues siempre la tónica general de la política mexicana en los últimos 30 o 40 años, porque antes con Miguel de la Madrid solamente era el boletinazo de que salía y con todo, Salinas de Gortari, etcétera. Es que con Salinas ya empezó más apertura y entonces ya empezó a hablarse. ¿Sabes qué existía? Chisme Exacto. ¿Sabes que existía la autocensura? Sí. Yo trabajaba en Artículo 123, número 90, y hubo una entrevista para Maquío. Y entonces entra un directivo de ahí, de Radio Centro, no diga nada de Maquío, no diga nada de Maquío. O sea, era así de verdad vedado. Sí, claro. O sea, de verdad no puedes hablar, ¿eh? Pero antes de que Gobernación dijera algo, ellos se autocensuraban. Claro, pero ya a partir de Salinas, poco antes de que capturaran a la Quina, pues una de las cosas por las que agarraron a la Quina es porque todos sus adalides, sus jilgueros, hablaban en contra del presidente y ya se empezaba a hablar así en esa cuestión. Oye, el gran escándalo de esa época y referente a eso es que muchos atribuyen la entrevista de Ochoa con la Quina a su salida. Lo despidieron de inmediato. A Guillermo Ochoa, no, inmediatamente. Inmediatamente, sí. Ipso facto. Sí, no, así había un miedo muy grande. Sí. Por ejemplo, si tú mencionabas a un héroe, yo me acuerdo de un programa que pasaba en La Pantera, que era supuestamente para jóvenes, pero a algún joven se le ocurrió mencionar a Iturbide y Hidalgo. Yo estaba en ese programa, como la conductora casi... ¿Fernanda también? No era Fernanda, pero no recuerdo. Que a Fernanda también alguna vez le mandaron, había una comisión en contra de la corrupción del lenguaje, y entonces Fernanda un día me contó, no, me mandaron, pero casi un tomo de cosas, ¿no? De que no puedes decir, en este exceso de censura que había, ¿no? Oye, pero no nos desviamos, estábamos hablando del señor, el maestrazo Ozzy Osbourne, que se mereció o no el minuto de aplausos, y por cierto, bueno, ¿sí o no? En la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, en el Congreso mexicano, pues yo creo que una mención hubiera estado muy bien, suficiente, más que nada. Y ya. Hay cosas más importantes en el país. ¿O qué piensas? No. Sí, no. O sea, no estamos en Inglaterra. Ándale. O sea, espérame,
Sí, cuando Exacto. murió Silvia Pinal hubiera yo dicho perfecto. Perfecto, No, digo, no sé si hicieron lento. algo, pero perdón, la última figura de la época de oro del cine mexicano, una superestrella. perfecto. Pero no estamos en Inglaterra, me parece, de hecho, una nacada. Sí, Como todo lo que hace. Ni sumó, ni nada. Y todo esto No. viene por el asunto también de los reencuentros, porque previo, hablando de Ozzy, Ajá. había existido un super conciertazo, ¿no? Sí, el conciertazo en el cual se reencontraron los antiguos integrantes de Black Sabbath con Ozzy Osbourne, que pudo cantar 3, 4 canciones sentado, y obviamente hubo muchos invitados para etcétera, etcétera. Pero digamos que ese reencuentro, ya esta fue la última vez de ese reencuentro, pero ese reencuentro se dio años antes, y años antes hubo de hecho como 2 giras con Ozzy, cantando a duras penas, que tampoco, hay que decirlo, ahora sí hay que ser claros, él era un ícono del heavy metal, pero tampoco vamos a hablar que era, no sé, quién del heavy metal alcanza notas altísimas. No recuerdo, ¿no? Pero bueno, Él cantaba en una sola entonces no había mucho su problema. tema en México, Paranoico, Pero- no se tocaba mucho, ¿eh? Solo se Ajá. atrevió Radio Capital. Era la estación del rock duro, Sí. de las AMs, de Capital, Radio Éxitos y La Pantera fue la que se atrevía a tocar eso. Pero ahí sí, hablando de heavy metal, no hay nada por encima de Black Sabbath. Estrictamente sí, de lo que se llama, que se llama la heavy creación. metal, Sí, no hay nada. que Led Zeppelin no es heavy metal, No, hard rock. Cream no es heavy No, metal, AC/DC no es heavy metal. AC/DC no es heavy metal, Iron Maiden es heavy metal. Sí, claro. Pero hablando de heavy metal estrictamente, no hay nada por encima de Black Sabbath. En cuanto a lo que ellos hicieron, en cuanto a lo que inventaron, en cuanto a la fundación del género en sí, Exactamente. Ahí está. indudablemente, sí. O sea, no, a lo que yo me refiero es, sí, admiramos a Ozzy en cuanto a sus vocales y todo, pero ya hay cantantes de heavy metal que han alcanzado notas más altas y han tenido retos vocales más Oye, poderosos. A mí me interesa muy poco el virtuosismo. Este es un buen punto. Yo no voy a... Detesto así... Joe Satriani, vamos a ver a Joe Satriani, que es un Sí, es un virtuoso dios de la guitarra. de la guitarra. Ajá. A mí me vale madre No. que haga... que lo pueda hacer por la espalda y que toque con el chile, lo que quiera Como hacer. resortes que exageraba a la hora de bailar, ¿no? Sí, Era sí, demasiado, ¿no? Sí, exacto. A mí qué me importa, yo quiero que el instrumento esté al servicio de la canción. Entonces, un cantante que... Exacto. ¿A mí qué? Sí, ok, se rompen las ventanas cuando cantas. Me vale sombrilla. A mí me interesa lo que me transmitas, no el virtuosismo. Y creo que Ozzy transmite más que muchos cantantes, No. mejores cantantes Mejores a nivel cantantes. técnico. Sí, a nivel técnico hay mejores cantantes, pero con letras muy vacías del heavy metal o repetitivas y todo. Y ciertamente sí, el heavy metal tal vez ha caído en eso, o sea, lo mismo que el rock progresivo, en el tratar en un momento de ser excesivo, ¿no? Tenemos al grupo Tool tocando en base a las secuencias de Fibonacci Ajá. y todo eso. Entonces, en ese sentido yo coincido con el maestro. Sí, es más importante la canción que el virtuosismo, lo que se dice en la canción. Sí. Pero en cuanto a creaciones de heavy metal, sí también hay algunas cosas muy destacables que no hizo Black Sabbath. Bueno, claro, Claro. pero no lo hicieron todo. ¿Sabes cuál Sí. es el gran ejemplo del virtuosismo de la canción simplemente como un pretexto para lucir? Celine Dion. Ajá. Detesto a Celine Dion. Que Dios la bendiga, que le vaya muy bien, y a todos sus fans, que Dios los bendiga. Y está enferma y que Dios la bendiga. Sí, Pero es así de, ay, yo con esta puedo lucirme. No, la obra de teatro no es para que te luzcas. Tú estás al servicio de la obra de teatro. La canción no es para que te luzcas. Ajá. Tú estás al servicio de la canción. Pero hablando de los reencuentros, cambiando, o sea, moviéndome de tema un poquito, todo mundo dice, nunca nos vamos a separar para siempre. Sí. Y siempre Regresa. acaban reuniéndose todos. El único grupo de los que a mí me gustan que no se ha reunido, Te voy a decir, REM. R.E.M. ok, entonces son dos. Ok. Los Talking Heads. Ajá. Porque mira. hay un disco de los Eagles que se llama El infierno se congela. Porque hay una expresión en inglés que dice, nos vamos a volver a ver tú y yo cuando el infierno Pero se se congele, congela. o sea, nunca. Y de repente sale un disco de los Eagles que se reunieron después de jurar Toda la que vida. nunca.
se llamaba Hell Freezes Over, el infierno No se congela. se descongela, el infierno se descongela. Y luego otro que Sting decía, sobre mi cadáver vuelvo a ser de Police. Y ahí lo tenías. Oye, eso como que siempre cuando se separan hay una... Es más, a ver, tú te entrevistó René Franco y creíamos que nunca más los íbamos a volver a ver en un micrófono. Bueno, sí, también. Lo que pasa es que el tiempo pasa. Pues, ¿cuál es el problema, no? Sí, o sea, así ves a gente con la que no, con esta persona nada. Y yo creo que por muchas diferencias que estén, yo por ejemplo, hablando de cuestión en español, los hermanos Carrión eran 3. Eran 3 porque falleció Ricardo, era el Güero, Lalo y Ricardo. Bueno, entonces les decía, oye, ¿y cómo se van? Haz cuenta, van a tocar en Guanajuato. No, es cada quien en su carro. ¿Por qué? No, es que sabes que ya son muchos años, ya no nos soportamos. Claro. Y es difícil, ¿no? Y una vez también le pregunté a Roberto, el de los Books, no se acuerda del asunto, oye, ¿y cómo se llaman? Nos llevamos bien, pero a veces pues no nos soportamos y cada quien por su lado y ya. Pues, o sea, como que es natural, ¿no? Y de allí que rompamos y después del reencuentro, pues hasta a gusto lo ves, ¿no? Bueno, es que también es la exigencia económica. Los Everly Brothers estaban prácticamente agendados años enteros y ellos se detestaban. Viajaban en aviones diferentes, llegaban en coches diferentes, cantaban juntos muy felices, se sonreían y todo, terminó el concierto. Cada uno salía prácticamente por otra puerta y vámonos. Oye, los de Oasis que van a venir, o sea, ese reencuentro que estos hermanos que se golpeaban y toda la cosa, es que el billete, ¿no? ¿O por dónde? Quedaron igual que los Everly Brothers, hicieron un pacto de todo aparte. Vamos a hacer una fiesta aparte, vamos a hacer llegar aparte, chicas aparte, comida aparte, un cuarto aparte, todo aparte. O sea, ni verte, nada más verte ahí. Verte ahí, tocar bien, aquí los dos, frente al micrófono, cantar bien, somos cuates, y terminando eso, ni te saludo. Pero es natural, después de... Pero digo, ellos son hermanos, Digo, el caso de ellos son hermanos. Pues peor tantito. Pero después de 50 años, The Who, los dos sobrevivientes de The Who, Pete Townshend y Roger Daltrey, hay épocas así de me caes gordo y se ven, obviamente ensayan, pero ya a la hora de la gira se ven 2 minutos antes de entrar a escena y salen y cada quien va a su lado. Los Creedence Clearwater Revival también hubo por allí, ahí sí no me eches a andar. Mira, John Fogerty es el genio. Los otros son una bola de estúpidos. O sea, sus acompañantes. No sirven para nada. No. John Fogerty es el genio. ¿Y su hermano también? Su hermano es un baboso. O sea, su virtud es que era hermano de John. Correcto. No sirven para nada. Y de repente, pero ¿por qué salió? Porque estamos hablando de... Pues es que la pelea que hubo. Bueno. Y de las peleas. No, de repente, el último disco, de repente, ¿sabes qué? John, yo también quiero componer canciones. Exacto. Ok. Le dicen todos, también queremos componer canciones. Perfecto. 5 días después, oye John, ¿no me puedes ayudar con mi canción? No. Y es el último disco que creo que es Pendulum. Pendulum es un disco irregular que tiene obras maestras como Have You Ever Seen the Rain y unas porquerías que compusieron los otros. Pero luego estos desgraciados hacen una cosa que se llama Creedence Clearwater Revisited. Contratan un cantante que suena a John Fogerty. Y la gente se presentaron en México, tú lo viste. Vinieron muchas veces. El guitarrista era el de los coches. Elliot Easton. Pero bueno, cuando vino John Fogerty en serio, una cosa es una cosa y otra cosa es esta bola de mensos. No, eso es un horror. Oye, y recordemos de los Creedence, hubo un programa que duró hasta el 84, no sé desde cuándo. Yo supongo desde que fueron 86, éxitos. La hora de Creedence. Yo tuve la oportunidad de estar allí, quitaron Creedence, se murió y pusieron un programa llamado Durantástico. Por eso te digo la fecha. Entonces fue 84. 84, 85. ¿Durantástico de Duran Duran? Sí, una hora dedicada a Duran. Quitaron a Creedence, que era el Club Creedence Clearwater Revival, en la voz de el famosísimo César Alejandre, la gente de radio. La hora de Creedence. El Club Creedence Clearwater Revival. Y entonces mataron el programa de los Creedence y pusieron Durantástico.
era imposible conseguir Seven and the Ragged Tiger, se llama el disco. Sí, ¿cómo no? Era... Yo por ese disco conocí el Chopo. Cuéntale a la gente, pero ¿de quién, El Chopo, estimado Sergio? el Tianguis Cultural del Chopo. el Tianguis Cultural. Seven and the Ragged Tiger es el disco que traía The Reflex. The Reflex. Save a Prayer. Save a Prayer es del Río Mar. Ok, delantero. Pero bueno, The Reflex. The Reflex. Era imposible de conseguir. Llegaba a Gigante, la tienda Gigante, que tenía una buena sección de discos. O sea, no ibas a Brillos, ABC, Era esa época en la que llegaban 300 copias de Thriller y decías, ahorita vengo por la mía, voy por mis Zucaritas, y regresabas y ya no había una mendiga copia. Pero ese disco, pero le estabas poniendo algo en contexto al respecto. No, lo que pasa es que ese disco de Duran Duran, cuando yo fui a La Pantera y me regalaron mi bonche de discos, yo estaba desilusionado porque dentro del bonche no venía precio del Seven. Y era imposible de conseguir. Y entonces me dijeron, no, hay un lugar en la ciudad que tú puedes ir y te cambian los discos. Ajá. Te los cambian. Y era el Tianguis Cultural del Chopo. Entonces yo llegué ahí un día asiago de 1984, tal vez junio, tal vez agosto, porque yo iba con 3, 4 discos a tratar de conseguir el Seven and the Ragged Tiger. Y por eso conociste el Chopo. El Chopo, y ya de ahí me hice adicto durante años. Oye, ahora tú estabas en La Pantera, que era Insurgente Sur 1870, Ajá. y si me estás diciendo esos años, al ladito existía el Hip ¿cómo se llama? Hip 70, pero no tenía ese disco. No, pero aparte... Pero otro lugar sagrado, ¿no? En Hip 70 los discos estaban rayados siempre. No, y aparte, Sí. eran discos, algunos importados muy buenos, pero siempre iba, no sé por qué, y si me está oyendo el dueño, a lo mejor me va a decir, Armando Blanco, iba con 2 años de retraso. O llegabas en 1984, Hip 70, precisamente por el Seven de Ragged Tiger. Y te decía, aquí tengo Lime del 82 o Ojo en el Tigre. Eye in the Sky de Alan Parsons. En ediciones hermosísimas. Sí, pero todos 2 años retrasado. A mi modo de ver, iba 2 años. Siempre iba atrasado. Y yo creo que comprendo por qué. Porque la importación de discos en ese entonces era prohibitiva. Acuérdate que no teníamos GATT. Era muy caro importar discos aquí en... No, y de hecho las canciones se tocaban allá en Europa, en Estados Unidos, y nos llegaban medio año después. Era rarísimo. Salvo que alguien te fueras de viaje y agarraras un disquito y lo trajeras. Ajá. Si era por cuestión de las compañías disqueras, te llegaba tarde. Fíjate, un fenómeno que yo también observé es haz de cuenta que, y esto yo lo observé por oír tanto a M, haz de cuenta que un éxito estaba tocando en La Pantera, en Radio Éxitos, en octubre del 84. Ibas a Veracruz en enero del 85, y esa canción apenas estaba llegando. También. Sí, en serio. Claro, los promotores iban muy atrasados. Sí. Pues, pero estamos hablando, les vamos a decir lo que pasaba en una estación de radio antes. Por ejemplo, los spots del gobierno. Tenías que sacar de las cintitas pequeñas, una les vamos a traer, 700 copias, que eran las 700 estaciones de radio. Ajá. O sea, no es como ahorita que te mando un WhatsApp, me mandas con un todo. programa de 1 hora. Ajá. Entonces tenían había varias casas que de un anuncio de la Secretaría de Gobernación, yo me acuerdo de esos anuncios de Suavicrema, entonces nos llegaron con un mes de anticipación en el 82. Ajá. Ya están todas las estaciones, sí, estamos a nivel nacional, ahora sí láncelo. Es que todavía no llega acá, son 3 estaciones que no llegan, vamos a lanzar el spot, pero tenés que anticiparte pues, con 3 semanas de anticipación para que todas las cintas y todas las grabaciones llegaran a todo el país. Una locura. Íbamos muy atrasados en eso. Siempre. Sí, tecnológicamente. Porque todo era físico. Es que conseguir un disco había 2 maneras. Tu papá era piloto de Aeroméxico y te lo traía de Estados Unidos. O Sorba y tenías que ser Ricky Ricón. Sí. O sea, de repente dices, ¡ay, el nuevo de Pat Benatar! Brillos también había, ¿no? ¿Brillos, no te acuerdas? No, discos Aquarius. Brillos creo que en son los satélites. Aquarius todavía existe, saludos ahí a Coahuila. Y siguen teniendo cosas muy buenas, la verdad. Ave Discos, que estaba en Tiber 100, también ahí se Pero seguramente era carísimo también. Sí. Y el Tianguis del Chopo, que era la otra opción. El gran disco Valderas 32, que era del señor Cabero, por cierto. Ese tampoco lo conocía. Enfrente de la Alameda Central. No, pero por ejemplo, Sorba tenía varias sucursales, pero que tenía de hecho como 3. ¿Había una zona rosa? Una zona rosa.
era carísimo, carísimo. Sí. El señor tenía su perro blanco ahí siempre acompañándolo. ¿Ah, sí? De esos viejos recuerdos. Pero, perdón, no sé si te interrumpí. No. Pero aparte de eso, y la otra opción era el tianguis del Chopo. El tianguis del Chopo, pero también tampoco estaban los discos tan nuevos. O sea, No, y la gente ahí sabía lo que traía, entonces eran muy abusivos. Sí, o sea, de repente llegaba un güey. Aquí está el de Durán que buscaba, güey. Sí. Y te la aplicaba. No, no. un libro de The Police, que era una maravilla, se te salían los ojos, te veían, te daban un precio así de... De hecho, yo iba así. Yo no iba a misa, yo iba al tianguis del Chopo los sábados. O sea. Pero la misa es el domingo. Exacto, pero en vez, o sea, yo no iba a misa, pero me paraba y rigurosamente al tianguis del Chopo. Cada semana, sí. Hasta que existió Mix Up. Sí, y dejó de existir el tianguis del Chopo, no he vuelto. ¿Para qué? Pues sí, si podías conseguir. Bueno, el agasajo del tianguis del Chopo es que te puedes comprar otras cositas, unas camisetitas. Eso. O ya se murió eso. No, ya voy a ver qué es el Chopo ahorita. El Chopo ahorita es tenis hechizos, ropa de paca, punks blancos drogados. Nada más, no encuentras. No. Y si quieres música, va a haber un cuate que te los venda en un CD quemado. Pero los discos en sí ya se acabó. Oigan, no. Esto me recuerda porque, ¿qué creen? A los que nos gustan los juguetitos, afuera de Valderas, del Metro Valderas, enfrente de Televisa, ahí no se deben de ser 300 puestos de carritos y carrotes y cosas retro, ¿eh? Sí. O sea, increíble, de juguetes que te puedas imaginar que habías pensado que alguna vez ibas a ver en tu vida y no es Disneylandia para los que nos gustan los juguetes. Pero es que ahora ya también están todos los catálogos disponibles en la red. Entonces ya te enteras todo lo que hay. La red mató el gusanito que sentías antes cuando ibas al Chopo y alguien de repente sacaba la copia de Pure Mix de In a Big Country y tú lo veías y... Pero también evitó los abusos, todo, ¿no? Que dice Sergio, ¿no? Bueno, o sea, por ejemplo, yo ya me compré mi Ultraman. Ultraman era la neta para mi generación. Había gente que iba al Chopo con toda la intención de llevar discos nada más para presumirlos. Yo nada más para Sí. Oye, que ya tenés esa colección y documentado. Nada más para... Documentado. Para que me envidies. Sí, no, Ódiame más. Sí, traigo tal disco. No. Y tú no lo tienes. Como Kiko. Pero también están las otras leyendas. Los vendedores abusivos. Está el famosísimo que a un chavo que llevaba los discos de su papá, entre esos discos venía el Kaleidoscope. Pero no lo llevaba para presumir. No. Ese chavo lo llevaba para vender y llevaba el Kaleidoscope, que es un disco que hoy mínimo cuesta 50,000 pesos, porque es un disco que se hizo en México, me parece que lo hizo Orfeón. Sacaron 100 copias, sacaron 1,000 copias, pero solo se salvaron 100, destruyeron las demás. Es muy cotizado. ¿Y qué trae? Rock psicodélico mexicano, pero su precio está en la rareza, no en la música en sí. Ya. Y dicen que llegó este cuate, este chavito que no sabía, así como nuestro productor que es chico y todo. Jovencito, jovencito. Y que uno de esos que tiene los puestos los ve y obviamente ve el disco, nada más y dice, pues te voy a dar de cuate 200 pesos por él. O sea, entonces ese tipo de gandallez, ese tipo de mala onda es lo que también hizo que te alejaras del Chopo. Que Chopo se alejaras. Y como dice el maestro Zurita, yo también cuando salió Mix Up, pues dejé de ir al Chopo al comprobar que te daban más caro en el Chopo que en Mix Up. No, de hecho, el otro día estuve buscando un libro en las librerías de viejo. Ajá. Y un cuate en una librería me dijo, mira, aquí la gente es muy abusiva. O sea, porque el encanto de la librería de viejo y así, y te venden eso. O sea, puedes encontrar libros en candy, por decir, nuevos, a mejor precio que en las librerías de usados. A mejor precio. Sí, hay que saberle. Pero sí, te lo estoy vendiendo aquí en el Chopo. Y sí, abusan de uno. Y además... saben, ellos tienen la droga y tú necesitas la droga. Y ellos lo saben, entonces te ven así que se te salen los ojos. Así de, mira mira este disco de Frank Zappa y tú así. Y te dices, 1,500 baros, güey. No sé, no, sí. En fin. Oye, qué agasajo que estén vendiéndose otra vez los vinilos, ¿no?
Eso es una Eso maravilla. es, qué bueno. maravilloso. Oye, Hablemos de eso. te pregunté un día es que fui al teatro y vi el lugar que trajeron una iglesia gótica, el Centro Cultural Helénico. Entonces vi y de repente veo y así, una colección de los Rolling Stones y luego te veo y me la enseñaste Sí. de discos, ¿no? Sí, acá la tenemos en la... Pero la teníamos vamos a en la decir, cajera de vale una barbaridad. ¿No? Bueno, de hecho, bajó de precio esa colección, porque es la colección de los discos Rolling Stones, son los de ABC, Abaco, Ajá. en mono, pero Ajá. con las portadas originales y demás. El mismo Glyn Johns, que fue el que hizo esas producciones, él dijo que si tú quieres oír a los Rolling Stones de los 60, tiene Ahí. que ser en mono. Sí, no. Porque, te voy a explicar por qué, y él lo explica. Cuando las bandas grababan en friega. Se esperaba que llegaran a los lugares, a los estudios, y rápido se echaran la música. Entonces, ellos ya tenían preparadas las canciones, y él ya tenía preparado cómo iba a ser la mezcla en mono, por una razón. Porque los que los iban a comprar eran chavos que no tenían estéreo. Recuerda que un estéreo, a tener un aparato en estéreo, para tocar estéreo, era muy caro hasta principios de los 70, finales de los 60. En México 75, algo así. Antes era una cosa carísima que no tenía... Entonces no había manera. Entonces por eso tendría que ser en mono. En mono, porque la mayoría de los chavos tenían que oír Tiene en sentido, mono. ¿no? Sí, pero ahorita que dices que grababan en friega, es muy interesante cómo en los 60s y también en los 70s, un grupo o un artista sacaba 3 discos al año. Sí. Y era lo normal. Claro. No, Ahora es así como, ahora es así como de, ay, está súper prolífica, cada año saca un disco. Eran 3 discos al año, los Rolling Stones, Dylan, sacaban 3 discos al año. El año mítico de... Usted lo mencionó, es que yo le digo a usted al maestro Solito. El año mítico de Creedence, 1969. 3 discos que los 3 están ya en la lista del Rolling Stone. Sí, De los 100 mejores discos de la... sí. Pero fue ese añito y... Más sencillos, ¿eh? Sí, o sí. se sacaron. Sí. Porque aparte tenías que sacar el sencillo y el EP, Ajá. que era cosa diferente. Sí, cuando te pones a checar o quieres investigar más de un artista que te gusta o estás descubriendo y te pones a ver, caray, en el mismo año Sí, claro. es una barbaridad, o sea, pero eran tipos que lo hacían y... Led Zeppelin tiene el Led Zeppelin 1 y 2 en 1969. Exacto. Dylan son Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited, que trae la que Rolling Stone, y Blonde on Blonde, sus 3 obras maestras, en el 65 y 66, las Ahí 3. está. Sí. Y Blonde on Blonde es un disco doble. De hecho, no es el primer disco doble de la historia porque Frank Zappa sacó uno 2 días antes. Freak Out. Freak Freak Out. Out. Exactamente. Pero, oye, Pero- estamos hablando, si son, ¿te refieres a 3 LPs? 3 LP. O sea, ¿estás hablando de qué? ¿30 canciones? Estoy hablando. Sí. Sí. 30 qué obras de canción? arte, exacto. Pero qué canciones. O sea, para mí las grabaciones definitivas de la historia de la música, punto. Y se acabó. En 18 meses. Más aparte de lo que estaba grabando él en el sótano, ¿no? Porque también en esa época él estaba haciendo The Basement Tapes. No, eso es un poquito posterior. Oye, No, sale de gira, ¿te acuerdas? Lo abuchean. Exacto. Luego sale de gira y en la parte acústica le aplauden y luego lo abuchean. Y luego tiene un accidente y se fractura la clavícula andando en moto. Y ahí se pone a grabar con The Band Oigan. en Woodstock. a ustedes que les encanta el cine, por favor, ya para rematar. ¿La película de Bob Dylan les gustó? Digo, a los Sí. que no sabemos, no, me gustó mucho. Y si hay cosas que se inventaron, pues no sé, pero me encantó a mí. Me encantó, yo que no conozco a ustedes, A mí, que les gusta la música y el cine. a mí desde el punto de vista cinematográfico me encantó muchísimo. Me gusta mucho una cuestión y es la siguiente. Yo voy con mi mamá y mi mamá es una señora de 84 años, pero es muy cinéfila, pero lo que me gusta es que ella está viendo la película y cuando tiene una pequeña duda me pregunta. Pero así yo me doy cuenta si va entendiendo la cinta. Entonces, si una cinta está bien hecha, es que ella entiende perfectamente. O sea, que hubo una buena secuencia, que hubo una- ¿no? Entonces, al ver esa cinta, ella entendió que el gran rollo de este muchacho, que no le gusta mucho el muchacho, porque a mi mamá no le gusta ver drogadictos en el cine, pero bueno, que el gran... sí, se usa. Pero no sale drogándose nunca. No, pero... Sí, nos suponemos, ¿no? Suponemos. No, bueno, andaba, sí, Andaba. andaba en anfetaminas y vino tinto. Dylan, en esa época. Bueno, pero remátalo de tu Bueno, mamá. y de hecho, ella entendió perfectamente la trama que era la oposición entre los que tocaban acústico
y que él quería ser eléctrico. Entonces es una película bien hecha. Sí. Mira, ¿Eso? yo podría hablar 4 horas de Dylan. Pero la película. La película me encanta, me parece una belleza, me parece una gran iniciación hacia Dylan. Me parece que Para quienes no lo conocemos. surgió una... Yo di varios cursos así de Bob Dylan, creador y destructor. Y me fue muy bien, di el curso como 5 veces. ¿Ah, Luego sí? ya bajó, pues, como que fue por la película la. y de repente ya, y lo dejé. No, una película espléndida. Y qué buen actor, ¿no? A mí me gustó. bueno. El actor es No, una es maravilla. una ¿no? barbaridad. Timothy va a tener 7 Oscars. Oigan, y sí cantaba él, Algo así. ¿verdad? Sí cantaba, ¿no? Cantaba Canta, él, ¿eh? tocaba él, de hecho, O sea, no, se iba no. a filmar antes de la pandemia, entonces pudo ensayar durante 5 años, No, Oye, la ¿no película lo es conoce, una ¿no lo maravilla. conoce Bob Dylan? Bob Dylan es imposible Sí. de conocer si tú no quieres, si él no Sí, quiere no que quiere. lo conozcas. Bob Dylan es más difícil de conocer que al Papa. En serio, no, en serio. Oigan, para rematar de la obra. No, ahora platiquemos, porque es demasiado. No vas cerrarnos a una pregunta acerca de Bob Dylan. Bob Dylan merece que platiquemos más de eso. No, Así que bueno. vamos a dejar, como dices, que platiquemos más. Ha sido un placer, como siempre, Salvador Muchísimas Contasolín, gracias. de verdad. Muchas gracias. Qué maravilla. Y aquí Sergio Zurita, platicar contigo y extraerles esas cosas nos encanta, ¿verdad? Querido Heriberto, Muchas gracias. igualmente, No, igualmente. nos llenan de todo este asunto que los de 50 y pico estamos ávidos de conocer. Muchas gracias. No, gracias a Gracias, ti. gracias. Bueno, pues Gracias a aquí nos ustedes. vamos. Gracias. Hasta entonces.